Amigos, hoy nuevamente tenemos el placer de estar con ustedes una vez más aquí en este simposio de la historia del año 1951. Ahora les queremos invitar a que nos acompañen en una oración que elevaremos al trono de la gracia. Bendito y cariñoso Padre de amor y de misericordia, te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Te agradecemos por esta linda oportunidad que nos das de exponer estas preciosas verdades que tu pueblo necesita saber, entender y comprender. Bendice al hermano pastor que expone este tema y bendice todos los oyentes. Reprenda al diablo que no tenga parte en este programa, sino que tu Espíritu Santo se haga sentir en los oyentes como en el expositor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta tarde, nuevamente, con la bendición de Dios, vamos a seguir empapándonos de este tema tan importante como es conocer la historia de nuestra iglesia. Nuevamente les hacemos la invitación. Si hay algo que no le está quedando claro, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros por el WhatsApp que tenemos abierto o también por el Facebook. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas y con gusto vamos a responder. Así que, hermano pastor Felipe Acuña, nuevamente bienvenido a este lugar. Que Dios los bendiga y el tiempo es suyo. Muy buenas tardes. Que la paz y la bendición de Dios nuevamente pueda estar con ustedes. Esperamos que hayan tenido un hermoso fin de semana. También que hayan tenido un lindo sábado para la honra y gloria de Dios. Y nos proponemos nuevamente empezar esta semana con 4 días que tenemos por delante para seguir los temas que hemos iniciado. Agradecemos los comentarios a todas las personas que han estado con nosotros, a los que nos han visto. Agradecemos la participación de todos y bueno, nosotros vemos la bendición de Dios cada día en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, pero tampoco creemos que somos perfectos, así que rogamos al Señor para que día a día, momento a momento, nos pueda ayudar a salir adelante en su obra. Siempre reiteramos cualquier respuesta, cualquier cosa áspera que no ha estado de acuerdo a cualquiera de nuestros personas que nos ve, pedimos disculpas y queremos siempre hacer lo mejor para el Señor. Muy bien, hemos hablado acerca de las actas. El último día, el día jueves, estaremos haciendo el análisis jurídico que queríamos hacer sobre las actas, lo que son registros, lo que fueron las situaciones del 52. Lo habíamos planeado para el día sábado, pero no lo hicimos el sábado. En medio de una gran cantidad de anuncios que hemos hecho, habíamos puesto eso para el sábado, pero pues no lo vimos acto. Además de eso, tuvimos hermanos, pastores que dieron su opinión y creemos que en multitud de consejeros hay sabiduría y damos las gracias a aquellos que opinaron que preferían que se hiciera otro día. Y con mucho gusto vamos a hacerlo como la parte final, no tenemos ningún problema y más bien nos alegra poder hacer lo mejor para la honra y gloria de Dios. Antes de poder pasar algunos de los diapositivas que vamos a ver, queremos leer un informe que se dio en el año de 1848. La Conferencia General de 1848 fue muy importante porque marcó una serie de situaciones difíciles que se dieron ahí y que no pudieron ser arreglados ahí en el año 48. Recordemos que nuestra Conferencia General habían venido cada periodo de 3 años. La primera había sido el 25, vamos a ver ahora algunos datos sobre esto. Había sido el año de 1925 la organización de las 4 uniones. Se había vuelto a reunir nuestra Conferencia General en 1928. Y ahí se reunió en el año 31. Y
bajo los primeros periodos del pastor Otto Bell, se llegó a un documento que salió en 1933, por el gobierno alemán. En el 34 hubo nuevamente conferencia general, donde se nombra al pastor William Max, y en el 36 recibimos la ley alemana que disolvió nuestra obra y nos hace perder el registro jurídico que se había hecho en el año de 1929. Hablando un poco del informe de Holanda en 1948, porque aquí también fue celebrada esta conferencia general. La del 48 y la del 51 fue en Holanda. Varió solo el lugar, pero fue en Holanda. Aquí hay un informe que quisiera que tomemos en cuenta sobre lo que se hizo y lo que se dio en aquella oportunidad. Informe de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, celebrada del 15 al 17 de julio de 1948 en Den Haag, Holanda. Jehová edifica Jerusalén a los echados de Israel, recogerá, Salmo 147:2. Antes del comienzo de la Conferencia General fue celebrado el Congreso holandés desde el 1 al 4 de julio. Estuvieron presentes 300 hermanos, amigos, sin contar los delegados de la Conferencia General. Desde el comienzo reinó en la conferencia un espíritu de unidad y amor. La bendición del Altísimo vivificó nuestros corazones en la paz y la alegría. La palabra de verdad fue impartida ricamente por diversos hermanos. Y el lema de toda la conferencia, al Señor de la honra, da de la honra, fue tomado en cuenta por todos los participantes. Los hermosos cantos, la música, las declamaciones de poesías nos transportaron al tiempo cuando la iglesia alabara con nuevas lenguas a aquel que los salvó del mundo del pecado. El colportaje, que es el ramo principal de la misión, está profundamente arraigado en Holanda. Muchos libros y revistas son llevados a las familias por las misiones voluntarias. Que el ángel de Jehová acompañe los mensajeros del Evangelio. Así que aquí teníamos una parte muy buena e importante. Conferencia General de el 9 de Conferencia General. A las 9 de la mañana del día 5 de julio se dio comienzo a la Conferencia General con el himno Inclinados ante el trono de Jehová. La apertura estuvo a cargo del hermano Müller, después de dar la lectura de Salmo 147 y de considerar el pasaje de Filipenses 2, 3 y 5, San Juan 17, 20 al 22 y otros textos nuestro deber como restantes de la simiente de la mujer. Personalmente podemos cumplir con este gran deber si nos acompaña el poder, la ayuda y la gracia del Señor. Como delegados del movimiento de reforma aparecieron hermanos y hermanas representantes de los siguientes países y campos misioneros: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Austria, Portugal, España, Suecia, Suiza. África fue representado por los hermanos Nolobo, Australia y Nueva Zelanda por el hermano Nicolás, su esposa y el hermano Edlo. Los hermanos Cosel y Labri representaron los países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Una cantidad de otros países enviaron sus proposiciones por escrito, pues sus representantes no pudieron asistir personalmente por las circunstancias actuales. Hay un punto muy importante aquí. En el año 48, Nicolás y su esposa eran delegados, eran familia. Se ha hablado mucho que el pastor Cosel llevó delegados de su familia en el año 51, no lo negamos, eran los delegados que habían, pero también lo hizo el pastor Nicolás con su familia. Y vamos a encontrar a John Nicolás también en el 51, formando parte de, no solo de la hermandad que hay en ese momento ahí, sino también de la que iban a ocupar cargos.
Así que esto es una situación que se dio en ambas partes y como lo hemos dicho, lo que pasó antes del 51 lo enfrentamos los 25 delegados. Lo que pasó después del 51 ya hay dos movimientos separados, pero antes del 51 todo tiene que estar junto y lo que haya pasado, bueno o malo, tiene que ir sobre la carga de la iglesia en aquel tiempo que era una sola. Al comienzo de la reunión de delegados nos recordamos de nuestro querido hermano Mas. Se ha hablado mucho del pastor Mas. Bueno y malo. Como se habla de Müller, bueno y malo. Y como se habla de algunos otros pastores, bueno y malo. Pero vean cuál era el sentir del momento. Como se dice al final, ninguna madre ve que su hijo es feíto, ¿verdad? Y al final, en un entierro, el muerto era bueno. Todo lo malo no era bueno. Y solo se habla de las cosas buenas por lo general para despedirlo. Al comienzo de la reunión de delegados, nos recordamos de nuestro querido hermano Mas. Como último presidente de nuestra querida hermana Valentina, que veló ante el lecho de enfermedad de nuestro querido hermano en el momento de su muerte, nos dio un informe. El hermano Mas amaba todo de corazón la reforma e hizo lo que pudo para adelantar para el adelanto de ella durante el tiempo de su actividad. No le fue concedido participar en la venidera lucha y victorias de la iglesia. Estamos confiados en que el Señor de la vida y de la muerte levantará en aquel día a nuestro hermano de su lecho polvoriento para darle la palma de la victoria y concederle el privilegio de participar en el triunfo de los salvados. Aquí se habla de nuestro hermano Max. Nuestro hermano Mas era de nacionalidad alemán y fue el segundo presidente a nivel de historia. Vamos a ver si después tenemos tiempo para poner una cantidad de fotografías de los presidentes hasta el año 51 y después también algunas fotos históricas importantes que tenemos. Pero vean cómo hablan ahora del hermano Mas en el año 48. El hermano Mas había enfermado y había tenido que entregar su cargo y interinamente la conferencia general había puesto al hermano Müller. Müller estuvo más o menos cerca de 6 años, porque la conferencia general desde el 34 hasta el 48 no fue reorganizada. Así que fueron casi 14 años que no hubo reorganización por motivo de la guerra. Fue elegido por el comité de la conferencia general después de la muerte del hermano Mas al hermano Müller como dirigente provisorio de la obra, quien llevó durante los últimos 6 años la responsabilidad. El barco de la iglesia pasó por obstáculos y dificultades, pero el comandante fue nuestro Salvador y a quien pertenece la honra. En la reunión de delegados dieron un informe los encargados de las uniones campos misioneros. El resultado fue que vimos la ayuda del Señor y su gracia. Toda la obra está organizada en 16 uniones campos misioneros que cuentan ahora con más o menos 10,000 miembros. Desde la última conferencia general tuvo un aumento de 3,000 miembros. Así que era un informe y lo que se daba de la situación de el crecimiento de la obra y lo que fue la conferencia general del año 1948. Quiero leer otro dato aquí, adelantarme para no leerla toda. Lo que fue la junta directiva que fue nombrada. Bueno, aquí tenemos en el acta que el que fue nombrado como presidente de mesa para dirigir las reuniones fue el hermano Joseph Adam Sapp, uno de los que llega en el año 51 a hacer reclamos con el grupo de Denver. Pero él había estado en esa conferencia y él había sido el presidente de mesa. Después de llegar a su fin las deliberaciones de la conferencia, se procedió a la elección de nuevos oficiales de la conferencia general y fueron elegidos los siguientes hermanos: el hermano Carlos Koser, presidente; el hermano Albert Müller, vicepresidente; el hermano Nicolás, secretario provisorio y como miembro del comité; hermano Korman, hermano Moraru, hermano Labrick y hermano Kirchner.
Tanto Corman como Kirchner fueron nombrados en este comité en el año de 1948. Fue el reclamo de los del grupo de Denver, que se les llamaba los americanos, pero en realidad la mayoría eran alemanes, pero radicaban en Denver, Colorado. Ahí estaba la sede de nuestra obra para aquel tiempo, y pues estos hermanos ya hemos visto que habían dejado la iglesia. Un dato interesante: nuestro querido hermano Cosel agradeció por la confianza que le fue manifestado y solicitó la ayuda de los queridos hermanos mediante la oración para que pueda cumplir con la gran tarea y responsabilidad que le fue cumplida. La última reunión fue terminada con una seria oración, estando convencidos de que los días venideros traerán duras y dificultades y pruebas. El hermano Cosel tiene también la responsabilidad de la tesorería provisoriamente para su reorganización. Así que tanto el hermano Cosel como el hermano Nicolás habían sido nombrados provisoriamente. Hoy lo hemos dicho, hoy no admitiríamos que el presidente sea el tesorero, pero en aquel tiempo así se hizo. Tanto Nicolás como Cosel tenían que ser sustituidos. Bueno, siempre hay escasez de personal, siempre hay momentos que es difícil poder sustituir un cargo, o tal vez se está llevando muy bien y se dice déjelo ahí. Pero aquí es claro que, y el acta lo dice también, que eran provisorios. Si no los cambiaron, fue las ideologías de aquella época. Hoy, aunque no hubiera personal, difícilmente el tesorero sería el mismo director. Y es una cosa que tratamos de evitar. Son situaciones que se dieron desde aquel tiempo. Así que quería leerles este dato ya completo, porque lo vimos al principio, pero han hecho algunas preguntas y quería volverlo a recapitular. Guardián del sábado de 1948, de julio a octubre de 1948. Tenemos completo lo de ese año, como tenemos las semanas de oración que se dio en el año 51 también. Muy bien. El día jueves empezamos con lo que fue la historia de nuestro nombre. Queremos decirle que nosotros no le hemos puesto nombre a la iglesia hoy, hemos solo contado la historia. Y en la revisión del nombre de Adventista del Séptimo Día, busquen los datos en historia denominacional. David Hewitt fue el que propuso el nombre. La hermana White, es cierto que da una cita donde dice se nos dio como revelación, sí, porque el nombre se reveló, pero no fue revelado a la hermana White. Han habido hermanos adventistas diciéndonos que esto está equivocado, que eso no es así, que estamos manipulando, que estamos violentando los hechos. No, nosotros no violentamos nada. La historia denominacional y los libros Historia de nuestra iglesia, el Gran Movimiento Adventista, el Movimiento Adventista y otra serie de libros no son editados por nuestra iglesia, son hechos por la denominación adventista ya en años muy atrás, y son estos libros los que documentan la historia. Las revistas adventistas dicen que David Hewitt tenemos la revista adventista donde lo dice. David Hewitt fue el que propuso el nombre, la junta directiva lo analizó, y se acuerdan que se ganó eso con un voto en contra. Más tarde la iglesia lo aceptó y así fue como vino el nombre. Nosotros llegamos al año de 1919. Un momentito. Un momento, hermanos, puse mal la diapositiva que me tocaba. Un momento mientras la localizo.
Ya casi la localizo, hermanos. Un poquito de paciencia. Ok. Haciendo una carta de recapitulación, tenemos el registro de 1919, donde la iglesia fue registrada como Unión Alemana. Tenemos el registro de 1929, donde la iglesia fue registrada como Conferencia General. Bueno, perdón, este es el registro completo del año 19, como Unión Alemana. Tenemos el documento histórico del año de 1925. Fue el primer libro de actas que se hizo en 1925. En 1925 nosotros tenemos la particularidad de que se hace por primera vez el protocolo. Perdonen, tenía varias presentaciones aquí y a última hora se me cruzaron, así que ruego disculpas. En 1925, ahí pueden ver la fecha, fue el protocolo. Se hizo el 16 de julio de 1925, se reunieron 4 uniones y en estas 4 uniones se nombró por primera vez el Comité Ejecutivo de la Conferencia General. En esta selección que se hace, donde se organiza la comunidad, se hace el primer libro de actas y queremos reiterar una cosa, que en 1925, cuando se organiza por primera vez la conferencia general, se toma el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Se agrega por primera vez la palabra movimiento de reforma y se agrega la palabra iglesia en 1925. Nunca a nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma con sede en Rono, nunca hemos negado que en 1925 por primera vez se organizó la conferencia general y que en 1925 el nombre que se tomó fue Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Pero tampoco podemos negar que en el 19 se usó la palabra Sociedad Misionera Internacional, que era una palabra que se había tomado de la Sociedad Misionera de Tratados, un departamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y que en 1925 se toma Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma y en 1929 se toma un registro jurídico como Conferencia General, porque en 1925, si bien es cierto que la obra se reorganizó, pero la obra no se registró. Veamos siempre el documento interno de 1925. Era el libro de actas de 1925 y usted puede ver que en las firmas aparece el hermano Corman, aparece Nikolish, aparece William Mass, aparece Joseph Adam Sapp, el hermano Stovell. Eran los hermanos de la época. Y es interesante que en el libro de 1925, en el libro de actas, que en el 51 nuestros hermanos dijeron que lo iban a retirar y lo iban a tener como un libro, como un documento histórico y empezar un nuevo libro. Es interesante que más o menos en varias actas, recuerden que llega hasta ese libro se usó hasta el 48. Ya en el 51 ya ese libro no se usó porque ya se
se hizo un libro nuevo. Del 25 al 48 hay de 2 a 3 sellos en el libro como Sociedad Misionera Internacional. Y actas del 51 no aparecen en el libro de 1925. Yo se los digo porque yo conozco el libro, lo he tenido en la mano, lo he revisado página por página, lo tienen nuestros hermanos en Rono, ellos están en posesión de ese libro. Y ellos fueron muy amables en enseñármelo a mí y prestármelo para que yo lo viera. Estuve ahí con el pastor Balbacas y lo que yo quería que él me tradujera del alemán o del inglés, él me lo traducía de las actas. La primera acta de 1925 es el acta más larga, más grande que tiene ese libro, y lógicamente es un documento histórico de la historia de la iglesia. Más o menos vamos a ver cómo era el libro. Así se inicia el protocolo. Y aquí tenemos el libro, es el que está en negro. Es el que está en negro, esa es una fotografía del libro de 1925. Y los delegados de aquel entonces toman el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bueno, ¿de dónde sacamos la palabra Movimiento de Reforma? Los hermanos lo pusieron en aquel tiempo. La palabra Movimiento de Reforma aparece en citas de la hermana White, habla de Movimiento de Reforma, y ese fue el nombre que le dieron a la iglesia. Tenemos el acta de 1927, era como Unión Americana, y en el acta de 1927 el nombre que registró la obra en los Estados Unidos era Sociedad Misionera Internacional. Este nombre lo habían registrado el grupo de Denver. Por eso ellos siguieron con ese nombre. Y cuando hay la situación en 1952, este era el nombre que ellos tenían, pero venía desde el año 27. Había sido registrado primero que el de la Conferencia General, porque el de la Conferencia General, como Conferencia General, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, había sido registrado en el 29, pero aquí los americanos habían registrado el nombre como Unión Americana desde el año 27, y era Sociedad Misionera Internacional. Así que nosotros no nos hemos unido a ningún grupo en el año 52, que se llamaba Sociedad Misionera Internacional, y ahí empezamos nuestro movimiento. No, el grupo volvió a nosotros, y era un grupo nuestro, tenía nuestro nombre, tenía nuestro registro jurídico. Ese era un nombre del Movimiento de Reforma. Los dos nombres fueron importantes para la iglesia a través del tiempo. Ahí está, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Americana. Y se hace una personería jurídica, porque en el año 48, donde acabamos de hablar y ver, se hizo varios acuerdos. Uno de los acuerdos era trasladar la sede a los Estados Unidos. Recuerden que Europa había estado en guerra. Nuestros hermanos habían tenido que sufrir cualquier cantidad. Había habido persecución. Tenemos los registros de la Segunda Guerra Mundial, donde nuestra obra saca un librito que se llama Seguid su fe. Aquí están mártires del Movimiento de Reforma en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Un anciano que fue alimentado durante muchos días por un ratón. Eso es lo que dice el informe. Hermanos que hoy en día han sido condecorados por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno alemán, como mártires de guerra, pertenecieron a nuestra iglesia, fueron torturados y fueron muertos. La historia del hermano Anton con su novia Esther, que no pudieron casarse, y él escribió varias cartas y le dijo allá en el cielo, allá en la tierra nueva, cartas muy conmovedoras de hermanos que sufrieron por causa de la fe en la Segunda Guerra Mundial. Así que en este librito hay una serie de mártires y cuenta la situación de la historia, por motivo de que la situación tan bélicamente y tan problemáticamente había llegado a esos países. Los hermanos decidieron trasladar su sede a los Estados Unidos de Norteamérica. En 1948 hicieron ese acuerdo y
se registra una personería jurídica en el año de 1949. ¿Cuál fue el nombre que registraron? Aquí está nuestra personería jurídica, firmada por John Nicolís, Demetrio Nicolís, Carlos Kossel y bueno, otros nombres que Bassett Müller. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas firman nuestra personería jurídica del año 49. ¿Cuál fue el nombre que se le dio? Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Este fue el nombre que se dio en 1949, acordando trasladar la sede a los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta en aquel tiempo había estado en Alemania. Pero después de la confiscación y el haber confiscado y el haber disuelto nuestra obra en Alemania, quitado el registro, nuestros hermanos huyeron unos a muchos países, pero nuestro hermano más, con algunos hermanos huyeron a Suiza. Y en Suiza, en un sótano, tuvieron durante mucho tiempo las oficinas de la Conferencia General en una manera clandestina, porque la situación no era fácil y ahí ellos se instalaron porque Alemania se había hecho dificultoso. De aquel tiempo se acordó pues, que se iba a registrar el nombre y tomaron el nombre que había sido tomado el 25, que no había sido registrado jurídicamente. Así que miren, hermanos, en el 29 teníamos el registro Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. En el 49 teníamos el registro Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Ambos nombres habían representado nuestra iglesia y habían sido jurídicamente aceptados. Y habían sido en las delegaciones aceptados. Habían sido aceptados por nuestros hermanos. Algunos dicen que en el 49 no fue votado por una delegación. Hermano, igual en el 49 una conferencia general. Acordaron que el pastor Nicolís fuera a Estados Unidos y registrara eso. Se le dio permiso a él, se confió en él. Si lo hizo bien o mal, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que se confió en él. Y el comité de aquel tiempo confió en él. El pastor Kossel quería mucho al hermano Nicolís, le tenía confianza, era su secretario. Y como el mismo hermano Kossel decía en una frase en vida: sin confianza no se puede trabajar. Y bueno, el hermano Nicolís fue a ver lo de la sede de Estados Unidos y registró la personería jurídica de 1949. Y en 1949 el nombre era Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Nunca lo hemos negado, ni lo negaremos, porque ese fue nuestro registro en aquel tiempo. En el 40, cuando llegan ellos al 51, ellos llegan bajo el registro de 1949. Según datos, después de muchos años, Alemania devolvió nuestro registro Sociedad Misionera Internacional. Hoy tenemos ese registro que vale en Alemania. Ahí estamos registrados en nuestra Conferencia General. Ahora estamos registrados en Estados Unidos. También como Conferencia General tenemos ya nuestro registro. Y vamos a ver también como en 1955 nuestra iglesia registró en Dinamarca también. Así que varios países de este mundo han visto el registro de nuestra obra como Conferencia General. Y si mañana hay conflictos en Estados Unidos y quieren traerse la sede de aquí para Costa Rica o para algún otro país, pues tendrá que registrarse la Conferencia General, así como estamos registrados aquí jurídicamente como asociación y como están registrados todos los países. Las iglesias tienen que registrarse porque tienen que tener algo que los ampare, que los proteja, una entidad jurídica que los cobije para poder tener propiedades, para proteger las propiedades, para que todo el mundo no llegue y agarre. Pero en aquel tiempo era difícil, muchas propiedades estaban a nombres personales de cada persona. ¿Por qué? Porque no era fácil sacar personería jurídica. Miren, hermanos, yo estuve en Angola. En Angola nos piden más de 5,000 miembros para poder registrar la personería jurídica. No sé cuántos miembros habrán ahora, pero Angola no llega ni a 1,000 miembros, creo que está mucho menos de eso.
Es interesante que cuando yo llegué habían creo que como 300, 400 miembros. Y tuvimos una reunión con 1,700 personas. Y pregunté a los pastores, hermanos, pero tanta visita. Me contaron que en todo el país habían más de 600 personas, más o menos unos 300 parejas, que daban el diezmo, que guardaban el sábado, pero que estaban en unión libre y la iglesia no los podía recibir. Bueno, ¿y cuál es el asunto para que se casen? Para casarse en aquel tiempo no sé si eran 50 o 60 dólares. Eso era mucho dinero para ellos, muchísimo dinero para ellos. Y para que se puedan cubrir 300 matrimonios. Y nuestra obra no había podido ser registrada en Angola. En el año 2014 nosotros mismos, mi persona y el pastor Adalicio, registramos la personería jurídica en Guinea-Bissau. Ahí registramos personería jurídica. Había costado, habían habido problemas, pero definitivamente no se podía trabajar en ese país sin personería jurídica. Hay países donde usted no puede estar clandestino, donde es muy peligroso. Las personerías jurídicas no vinieron así por el así. No es solo hacer y punto y ya. No, van una, dos veces, corrija esto, esto no está bien, esto está mal. Son muchas situaciones las que se dan y estaremos viendo un poquito de eso cuando hagamos el análisis jurídico en el jueves, lo que es realmente una personalidad jurídica y cómo nos representa. Esta fue el 49. Los dos registros antes del 51 los tuvimos en Alemania y en Estados Unidos como conferencia general. Uno en el 29 como Sociedad Misionera Internacional y otro en el 49 como Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. No lo hemos negado, este era nuestro nombre, pero ambos nombres han sido usados a través de toda la historia. Si nosotros vemos algunos documentos importantes de la historia, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la lección de escuela sabática de los adventistas del séptimo día del año 1927 tenía la palabra Sociedad Internacional de Tratados. O sea que la palabra Sociedad Internacional se usaba desde muchos años antes. Tenemos varios ejemplares de esas lecciones. Tenemos principios de fe del año 14 al año 1919, cuando se hicieron estos principios. Y la palabra que se usó era Sociedad Misionera Internacional en nuestros primeros documentos. No es del año 52 la palabra internacional. La palabra Sociedad Internacional o Sociedad Misionera era nombres que tenían distintos departamentos de la Iglesia Adventista en aquel tiempo. Como decir hoy que nosotros tenemos la iglesia y tenemos el departamento de escuela sabática, el departamento de sociedad de jóvenes, el departamento de la obra misionera, el departamento del buen samaritano en nosotros, en la Iglesia Adventista el departamento de Dorcas, en fin, una serie de nombres para agarrar nuestra institución, nuestra organización y poder hacerla por departamentos. Es interesante que en el protocolo de Friedenau, y vamos a ver esto muy importante ahora en una presentación que tenemos, en 1920, el nombre con que fuimos conocidos fue como Sociedad Misionera Internacional. Y se usaba Sociedad Misionera Internacional de Tratados desde 1917, hasta que ya en el 19 se pudo registrar Sociedad Misionera Internacional Viejo Movimiento. Pero la iglesia en el 14, cuando empezó a trabajar en esos años de la guerra, ese fue el nombre que se dio. Que no estaba jurídico, nada había jurídico, era guerra, Europa estaba en guerra, Alemania estaba que ardía, pero nuestros hermanos se pusieron nombre. Así como en el tiempo de la hermana Huay, antes del 44, se pusieron los adventistas distintos nombres, adventistas del primer día, adventistas conservadores, adventistas evangélicos. Lo vimos como muchos tomaron nombres, hasta que en 1960 se tomó un nombre completo.
Tenemos otra escuela sabática del año de 1919. Y era Sociedad Misionera Internacional, en alemán. Y había en holandés y había en otros idiomas. Pero bueno, estas son las más antiguas. Aquí tenemos la portada de otra, Sociedad Misionera Internacional. Tenemos el registro jurídico de Frankfurt de 1919, que ya lo hemos visto completo, con la palabra internacional. Esta personería jurídica había sido firmada por Otto Bell y Joseph Adam Saab, que eran los que estaban más conocidos. Y teníamos al hermano Spanker Nebel. Teníamos a un tal hermano Müller. Ellos habían firmado la personería jurídica de aquel día, de aquel tiempo, como Unión Alemana. Era Unión Alemana, no era Conferencia General, en el año 19. Y tenía la palabra internacional. Aquí tenemos todo el registro completo. Bueno, no lo vamos a... ya lo hemos visto. Ok, vamos a pasar a otra presentación. Ok, queremos hacer una aclaración un poco y retrocediéndonos un poquito por el motivo que algunos hermanos adventistas nos han estado viendo y han preguntado del asunto del nombre, cómo hemos sido conocidos y cuál ha sido la diferencia entre estas dos organizaciones, tanto la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, que más fue apodada como el Grupo Coselista, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que más fue apodada como el Movimiento de Nicolás. Ok, veamos algunas citas. Me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede desempeñar esta guerra, porque se opone a todo principio de su fe. En el ejército no puede obedecerse la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos de su oficio. Habría una continua violación de la conciencia. Nos vamos a dar cuenta de algo, y es lo que están preguntando algunos de nuestros hermanos adventistas, y por eso queremos mostrar esta parte para llegar nuevamente al nombre. Los hermanos preguntan, ¿qué marco profético había en 1951? Para nosotros el 14 tiene marco profético. Vino la guerra, la iglesia, el 98% apostató. La hermana White había hablado de la apostasía alfa y omega. La omega fue increíble, fue una apostasía tremenda porque alfa se había dado en tiempo de Kellogg's. Y ahora en la posición adventista, la hermana White había dicho que no se podía ir a la guerra. Nosotros hemos dicho que en 1900, que ahora en el 2014 los hermanos adventistas reconocieron. Algunos hermanos dijeron fueron dos uniones alemanas. Pues sí, pues que es que hermanos, la guerra no fue en la conferencia general, la guerra fue en Alemania. Y fueron dos uniones alemanas las que reconocieron y pidieron perdón, no solo a la Sociedad Misionera Internacional, sino al movimiento de reforma también, o sea, a las dos iglesias. Tanto a los 14 representados por el hermano Kossel, como a los 11 representados por el hermano Nicolás. El adventismo pide perdón a estas dos organizaciones. Y tiene que ser en Alemania, porque fue en Alemania donde se hicieron los campos de concentración más fuertes, y fue en Alemania donde la guerra fue fuerte y donde estalló. Estas dos uniones reconocieron. Y en ningún momento la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se pronunció diciendo que lo que había hecho las uniones alemanas, que fueron dos, era incorrecto. Así como en 1914, las actitudes del pastor Conradi en la guerra, que era presidente de la división de aquel tiempo, repercutieron, y más tarde llegó Daniel en 1920 como presidente de la Conferencia General a ver la situación. Así también se da hoy en día. Dos uniones, Alemania tiene dos uniones que reconocieron esto, y eso fue reconocido, y los videos fueron oficiales ante el mundo.
Ok. En 1914 nos encontramos una nueva posición. Pastores adventistas y la patria. Al comienzo de la guerra nuestra iglesia se dividió en dos grupos. El 98% de nuestros miembros, mediante el estudio de la Biblia, llegó a la convicción de que también es un deber de conciencia defender la patria con las armas en sábado. Esta posición unánime adoptada por la Junta Directiva fue comunicada inmediatamente al ministro de Guerra. 1918, y aquí tenemos el periódico de la época, lo tenemos aquí traducido del alemán. Sin embargo, un 2% no se sometió a la decisión unánime y por este motivo ellos tuvieron que ser excluidos debido a su comportamiento anticristiano. Estos elementos irrazonables se hicieron predicadores buscando propagar sus ideas absurdas, pero con poco éxito. Se llamaban falsamente predicadores adventistas, pero no lo son, son engañadores. Interesante, el 2% surge, motivo de que en el 14 se da la guerra. También, de acuerdo a este documento del año 17 oficial, dice que el 2% fue excluido de la iglesia. Si están excluidos en la iglesia, si quieren seguir predicando el evangelio y si quieren tener una entidad profética porque creen que tienen el estandarte de la verdad y porque no han infringido la ley de Dios, ¿qué tienen que hacer? Ya no iban a poder decir más que eran adventistas del séptimo día porque habían sido excluidos de la iglesia. Ya no podían más decir que estaban organizados en una iglesia porque habían sido excluidos y ahora más bien un grupo tenía que empezar a juntarse y a organizarse. ¿Qué necesitamos para organizarnos? Muchas cosas, pero especialmente lo que dijo Jaime Huay en el libro Dilo al Mundo. El niño ha crecido, había que darle un nombre. Y es así como el movimiento de reforma tenía que obtener un nombre en aquel tiempo. Por motivo de la historia de la apostasía del 14, ellos tenían que levantar el estandarte de la verdad. ¿Pero qué hacíamos? Agarrábamos el registro jurídico que no era nuestro. Eso no se puede. Nombrábamos la iglesia y poníamos Iglesia Adventista del Séptimo Día número 2. Tampoco se puede. Había que tomar un nombre. Y parte de lo que decía el periódico aquel y el boletín oficial que sacó la Iglesia Adventista en aquel tiempo. Si tales elementos encuentran el destino que merecen, eso será considerado como un favor prestado a nosotros. Hasta ahora nuestra junta directiva ha empleado el dinero disponible con bonos pro guerra en la firme esperanza de que Alemania saldrá victorioso de esta guerra difícil. En todas partes nuestros miembros están empeñados en el obvio deber de poner los medios necesarios en las manos de la patria. ¿Qué podían hacer los integrantes del movimiento de reforma? No nos salimos, nos excluyeron. Así de sencillo. Como dice el deseado toda la gente en página 198 y 199, muchas veces se ha repetido el retiro de Cristo de Judea. La minoría fue excluida y el documento es muy categórico. Ahí mostramos el documento original, lo podemos volver a mostrar otra vez. Aquí tenemos el documento. Este es el documento con fecha de 1918, donde ellos estaban pidiendo que los, no solo que fueran excluidos, sino que aparte de eso, se les tratara como se les debía que tratar, y que no eran reconocidos de parte de la iglesia. Ok, si no eran reconocidos de parte de la iglesia, entonces ahora ¿a qué iglesia iban a pertenecer? Los hombres adventistas están casi todos en el campo de batalla o en el servicio del ejército cumpliendo sus deberes firmemente y esperan ser juzgados y tratados con justicia como expresión de gratitud y libertad. Diario de Dresden, 12 de abril de 1918. El adventismo cayó en la prueba de la guerra. Tuvo una apostasía directamente abierta. Ahora, el movimiento de reforma, el 2%, no participa de la guerra y son llevados a los campos de concentración, son torturados y fusilados. ¿Qué profecía hubo para el 51? ¿Qué profecía hubo para el 14? Nos encontramos cantidad de citas de la hermana White, dice, vi barcos hundidos, vi las vidas sacrificadas por miles. Y aplica aquel texto de Isaías donde dice, vuestros varones caerán en la batalla. En el Testimonios para la Iglesia, volumen 1. Vuestros varones caerán en la batalla. Se ve una crisis, lo dijo ella.
Pero es interesante que los que fueron excluidos del movimiento de reforma no llevaron absolutamente nada. Y hubo un problema por principios de fe, porque en el 14 la transgresión fue para el cuarto mandamiento y para el mandamiento no matarás, para el sexto. Pero en el 51 no hubo asuntos de principio en ese momento. Se ha dicho que la división no fue por principios, porque este creía en el sábado y porque este ahora creía en el domingo, no fue por eso. Y las distintas tratativas que ha habido con el otro movimiento y el movimiento nuestro, se ha aclarado y se ha dicho no hubo cambio en los principios, el problema no fue por principios. Al estar excluidos, al no ser miembros ya de una iglesia, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Tenía que tomar un nombre. Así que nuestros hermanos que han preguntado, yo les digo, hermanos, no nos podíamos quedar sin un nombre. Ya no pertenecíamos a la iglesia adventista, habíamos sido excluidos, había que tomar un nombre. Aquí están las pruebas donde dice que fueron excluidos. Escuela adventista usada como campo de concentración. En realidad el movimiento de reforma surgió en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, dice el documento anterior, lo saca el pastor Brown. Conradi era el dirigente de la denominación de los adventistas del séptimo día en toda Europa. Este movimiento, tal como hoy es, ha sido desde que vino a existir, es prácticamente el resultado de las protestas de un gran número de adventistas del séptimo día, no contra las enseñanzas de la denominación, sino contra las acciones arbitrarias del mismo Conradi, y algunos más estaban asociados con él en la dirección de la iglesia en Europa. Fue la división, fue toda una división, o sea, dos uniones que pertenecían a la división de Europa, dos uniones de Alemania, y Conradi era el presidente de la división que dio libertad de conciencia para poder ir a la guerra. La salida de estas personas no fue por muchos errores graves y una jerarquía dominante, sino por la directriz de Conradi, que los había sometido al cañón y a la bayoneta en el campo de batalla. O sea, Conradi, al dar libertad de conciencia y pronunciarse así, el gobierno confiscó, el gobierno llevó preso a muchos de los que en aquel tiempo no quisieron ir a la guerra. Desde la hora que los traicionó tan vilmente, ellos no han tenido absolutamente fe en él, ni como hombre, ni como pastor, ni como dirigente de la iglesia de Dios. Así que aquí el pastor Brown expone y dice que fue un error muy grande, en un documento lo está diciendo. Pero en 1919, cuando la guerra termina, se difundieron las noticias de que el número de los que habían sido excluidos de la comunidad de la iglesia debido a su fidelidad y a las doctrinas fundamentales del movimiento adventista había aumentado en millares. O sea, la gente que en 1919 ya había juntado desde el 14 hasta el 19, había ido creciendo y creciendo y creciendo. El movimiento de reforma estaba creciendo bajo el principio de no matar y bajo el principio de no transgresión al sábado. Había levantado los 10 mandamientos. Y mañana queremos presentar una parte sobre los hitos antiguos bíblicamente, para darnos cuenta muchas de las cosas que estaban sucediendo. Si hay preguntas, hermano, las contestaremos hasta el final. No vamos a contestar ahorita preguntas. Después vendrá la sesión de preguntas en la parte final hasta donde no podamos, para no desviarnos. Esta fue la recomendación de algunos de nuestros hermanos, de algunos de los que nos están viendo, no interrumpir para no salirnos del tema. Estas personas comprendieron que debían hacer algo más difundido para hacer una solución al problema existente. Se acordó que el plan de realizar una reunión preliminar, si se le convocaba en un país neutral cercano, sería bien recibido por parte de la minoría y que sus experiencias les ofrecería una base común para la acción unificada que se requería en tales circunstancias. El propósito de tal reunión serviría para fortalecer las relaciones entre los hermandad de los creyentes que había sufrido por amor a Cristo y para animarse mutuamente en la verdad. Hoy no se puede ocultar la guerra. Muchos dicen que fue un invento de nosotros. Ya no, desde 2014 para acá ya se sabe. Aparte de eso, la iglesia adventista tiene un libro de historia denominacional que se llama Luz para el Remanente. Y aquí dice: 2 guerras mundiales afectan a una iglesia mundial. Y se reconoce la participación de la iglesia adventista en la guerra, y se reconoce
cómo tienen el departamento de capellanes dentro de la conferencia general. Así fue como fue convocada para fines de 1919 en Basilea, Suiza. Sobre el evento, el hermano Nicolici informó lo siguiente: cuando fuimos excluidos de la iglesia adventista en Rumanía, ignorábamos que hermanos fieles en otros países europeos habían pasado por la misma experiencia. Estoy poniendo esta nota aquí del mismo Nicolici, que reconoce la situación que pasó en el año 14 y cómo en el 19 se vieron excluidos de la iglesia y quisieron hacer una reunión en Basilea, Suiza. Tan pronto como recibimos la información sobre los hermanos excluidos en Alemania, les escribimos como resultado de los contactos recíprocos entre la minoría excluida en diversos países. Se hicieron planes para celebrar una reunión en Suiza a fines de 1919. De Rumanía enviamos 2 representantes con nuestras experiencias y opiniones. Ahora se juntaron hermanos de distintos lugares. Bueno, ustedes también se separaron, allá hubo la guerra, nosotros también nos excluyeron, y los hermanos que fueron fieles empezaron a comunicarse, pero no tenían ya una iglesia, porque la iglesia los había excluido. No tenían un registro jurídico en que ampararse. Si de algo no pueden acusar al movimiento de reforma en 1914 y cuando se organizó, es de que haya llevado iglesias, que haya llevado bancas, que haya llevado posesiones materiales. No, porque si fuimos excluidos quedamos sin personería jurídica. Así que ¿qué nos podíamos llevar a la iglesia? No nos llevamos absolutamente nada. Esto fue un asunto simple y sencillamente de principios. Durante esa reunión, a la cual asistieron 16 hermanos, no se discutió el asunto de la organización, porque todos los hermanos excluidos abrigaban la esperanza de una reconciliación con la iglesia adventista. No estábamos interesados en absoluto en una separación, sino en la unidad. Esperábamos que nuestros hermanos adventistas abrieran la puerta para una discusión oficial con algunos de los representantes de la conferencia general. Sugerido del hermano Otto Bell, se acordó celebrar una conferencia internacional de la minoría excluida en 1921. Nuestra obra no había logrado tener contacto con el adventismo, era guerra, habían sido excluidos, y entonces los hermanos dicen que ya habían avanzado y habían miles que estaban creyendo al mensaje. Así fue como en 1919 nuestros hermanos, para proteger lo que habían ganado y tener una entidad en Alemania, registraron la Unión Alemana, que más tarde, en 1920, Daniel reclama y dice: ¿por qué se pusieron un nombre? Aquí tenemos el registro, pues vamos a ponerla. Aquí tenemos el registro de la Unión Alemana, cuando ya habían pasado 5 años en la guerra y no se había podido arreglar nada más, que era guerra que iba a poderse arreglar en aquel momento. Aquí tenemos el registro más de cerca. Bueno, tenemos algunas partes del Guardián del Sábado, vamos a ver las más importantes. Hemos leído ya algunas partes, vamos a avanzar. Bueno, esas son las partes del Guardián del Sábado donde se registraron algunas de nuestras cosas en aquel tiempo y donde se informaba de lo que estaba sucediendo. 1920, entrevista en Friedensau. Ok, aquí ya es una entrevista con la Conferencia General de los Adventistas, una iglesia que estaba totalmente organizada y jurídicamente reconocida. La nuestra no era tan conocida. Apenas en 1919 se había sacado un nombre jurídico y era como Unión Alemana, ni siquiera era como Conferencia General. Y antes de 1919, recuerden que se habían tomado 6 nombres distintos. El pastor Alfonso Bálvacas, ya fallecido, en su libro Historia de la Reforma o Historia de la Iglesia, él dice y registra que en 16 países se tomaron 6 nombres, pero no eran jurídicos, no lo eran. Se llevó a cabo una entrevista entre los representantes de la Conferencia General de los Adventistas y los representantes de la minoría excluida.
4 miembros del comité de la Conferencia General de la Iglesia Adventista tuvieron un encuentro con 16 miembros de la minoría. No hubo reconciliación ni acuerdo. La conferencia fue celebrada en el Colegio Misionero de los Adventistas del Séptimo Día en Friedenau, donde se celebró ahora en el 2014, del 21 al 23 de julio de 1920. Estuvieron presentes 51 miembros de diferentes comités de las uniones, las 3 uniones alemana, Holanda, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, más de 16 miembros de la minoría excluida, que los miembros de la Iglesia Adventista denominaron el movimiento opositor. Entonces, ahora en 1920, nuestros hermanos van a una reconciliación a ver si se podía hacer, a ver si podían volver a la iglesia, porque recuerden que hasta este momento son un movimiento clandestino con un registro apenas local en Alemania, como unión, ni siquiera como conferencia general. ¿Qué pasó ahí? Más 4 hermanos de la conferencia general: A.G. Daniel, presidente; L.H. Christian; F.A. Wilcon; M.E. Kern. Los principales portavoces de los miembros de la minoría fueron Edmund Deutschler y Spanke Nebel. Esos fueron de nuestra parte. Los representantes del movimiento opositor tenían 4 preguntas. ¿Qué posición toma la conferencia con respecto a la resolución adoptada por los dirigentes alemanes de 1914 con relación al 4º y al 6º mandamiento? Sobre este punto nos referimos a las siguientes declaraciones escritas, 5 documentos presentados. Bueno, cuando ustedes toman el protocolo de Friedenau de la Iglesia Adventista se dan cuenta. ¿Qué evidencia, segunda pregunta, se nos puede presentar de que no hemos seguido con los hermanos la regla bíblica? Y yo pregunto, pues si fueron nuestros hermanos más bien los que fueron denunciados y fueron enviados a los campos de concentración en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Tal como se acusa en la última edición del periódico de los Adventistas en Alemania, número 13-14 de 1920. Más adelante presentaremos la video. Okay. Tercera, ¿cuál es la posición de la Conferencia de los Hermanos Americanos concerniente a los testimonios del hermano White? ¿Son inspirados o no? Porque Estados Unidos no estaba en guerra, Alemania sí. Entonces, ¿vale para un lado o vale para el otro? ¿Debemos o no debemos continuar presentando la luz sobre la reforma pro salud, tales como se da a conocer en los testimonios como el brazo derecho del mensaje? Estas preguntas las hacían nuestros hermanos a la Iglesia Adventista, tratando de buscar una reconciliación. Pero recuerden, estamos ahora como un movimiento que está surgiendo, que está predicando en medio de una gran cantidad de problemas y de situaciones difíciles. Cuarta pregunta, en nuestro mensaje, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿un mensaje nacional o internacional? Tenemos aquí diversos números de esta revista, las cuales no muestran que somos un pueblo internacional. Deben atenderse las razones y el propósito de estas preguntas para que se pueda valorar debidamente la respuesta. Quiero buscar... Ok, la primera pregunta fue formulada con el propósito de averiguar hasta qué punto admitían los dirigentes adventistas la evidencia y la participación de la comunidad en la posición combatiente adoptada en Europa y si estaban dispuestos a hacer las correcciones necesarias. Fue así como el representante Dolder habló: como sociedad misionera internacional y como pueblo hemos elegido un presidente. En esta reunión, en nuestro humilde servidor, de otro modo el hermano Well como representante en Alemania, solamente serían nuestro presidente. No es muy grato oír estas nuevas expresiones del hermano Daniel y deseamos que la paz de Dios sea con nosotros durante esta reunión. Entonces ahora los del movimiento de reforma se presentan y dicen: como sociedad misionera internacional y como pueblo hemos elegido un presidente. Ahora se presentan y dicen: como sociedad misionera internacional, el protocolo de Friedenau, que es un documento hecho, editado, publicado, escrito directamente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, registra este dato y registra como sociedad misionera internacional. Aquí hay una prueba contundente de que éramos reconocidos con el nombre de Sociedad Misionera Internacional y no que adoptamos ese nombre en 1952. Eso es falso. La historia es muy clara, los mismos adventistas lo reconocen. Éramos reconocidos como Sociedad Misionera Internacional. Y Daniel lo reclama y lo dice: ustedes por qué se organizaron, ustedes por qué hicieron esto, ustedes por qué hicieron el otro. Él mismo lo reclama. Tenemos ahora varios puntos que presentar a la asamblea. Sin embargo, primeramente deseo leer algo.
Nos encontramos aquí con la causa del gran Dios y en su presencia. La solemne responsabilidad que asumimos en calidad de hombres pecaminosos es demasiado grande, de modo que, basándonos en nuestra experiencia del pasado, no podemos menos que presentar las siguientes condiciones. Al fin de nuestra entrevista, redunde para la gloria de Dios y que todos obtengan una visión clara acerca de nuestra posición en la ley de Dios y los testimonios. Rogamos que sea un examen positivo y ordenado de los principios en cuestión, libre de todo ataque personal por ambos lados. Nosotros tenemos que decir que en el 14 surgió la guerra y que la iglesia se vio zarandeada ante la ley de Dios. Era o transgredir la ley de Dios o participar de la guerra. Y la iglesia en Alemania dio libertad de conciencia. Vayan y participen. Concedemos plena libertad de conciencia a cada miembro. Cuando tenemos datos que en la guerra de sucesión de los Estados Unidos de los años de 1860, 63, no recuerdo muy bien, la iglesia adventista, los miembros que participaban en la guerra eran excluidos. Aquí no fueron excluidos. Aquí se dio libertad de conciencia y esto era una ruptura y apostasía directa de la ley de Dios. Así surge el movimiento de reforma, en medio de una apostasía global. Nosotros no podemos decir que el 51 tenía profecía. No podemos decir. La única que podemos decir son las citas de la hermana White donde dice que surgirían falsas reformas. Eso es todo. Pero no hemos marcado el 51 como decir en 1951, puesto esto en los 2300 días. No, nosotros nunca hemos dicho eso. Sí creemos, de acuerdo a la historia y cómo la hermana White habla acerca de la guerra y cómo la iglesia iba a verse totalmente zarandeada. Y estamos viendo ahora cómo la gran apostasía adventista se dio en Europa. Y no tenemos que discutir mucho hoy con nuestros hermanos adventistas, ni tienen que decir que estas son acusaciones que nosotros hacemos. Ya 2014 se presentaron todos los documentos de parte de la iglesia adventista donde pidieron perdón y aceptaron que sí habían ido a la guerra y que fue un error, Después de 100 años se reconoció. Así que no es algo que nosotros tengamos que entrar en contradicción. En primer lugar, la historia es historia y no se puede negar. Y segundo lugar, el adventismo ha reconocido que participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Eso no está a discusión. Y algunos hermanos dicen, sí, pero es que no fue la conferencia general. Déjenme decirle que en esa reunión de Friedensau estuvo el gran escritor George Knight. Ahí estuvo, en esa reunión presente. Uno de los escritores más documentados y más inteligentes de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí estuvo. Queremos ir a un documento. Daniel, presidente de la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día, dijo en respuesta. La diapositiva, por favor. Tan pronto como estalló la guerra en Europa, nosotros en el Norteamérica hemos estudiado cuidadosamente este asunto. Teníamos una gran ventaja frente a vosotros. A vosotros la guerra os sorprendió, por así decirlo, en la noche a la mañana. Os sorprendió con tal rapidez que tenéis que actuar, que hacer algo. No era posible estar solo un día. Pero nosotros allá estuvimos 2 años para investigar el asunto antes de recurrir que ocurriera la guerra. Por lo tanto, tuvimos en este respecto una gran ventaja frente a vosotros, lo que nos capacitó para asumir una posición hecha con reflexión. Empero, después de examinar cuidadosamente el asunto, encontramos que esto nos confundía grandemente. Adoptamos esta resolución, es a saber que cada cual debía obrar de acuerdo con su conciencia en el asunto. O sea, si su conciencia le dicta vaya y mate, vaya. Si su conciencia le dicta vaya, participe en la guerra, vaya. La ley de Dios no da libertad de conciencia. Tal vez nos da Dios la libertad y no nos obliga a obedecer. Nadie está obligado, Dios no obliga a nadie, Dios no quiere que le sirvamos por imposición. Pero la norma es clara y los 10 mandamientos son para obedecer.
Y no hay ningún mandamiento que diga, bueno, en esta parte podemos hacerlo y esta parte no lo podemos hacer. Así que no estamos de acuerdo que la libertad de conciencia pueda ser dada para que cada quien haga lo que quiere. Entre tanto, hubo cierto número de hermanos que tenían el espíritu de amor a la patria y que fueron al frente, lucharon, llegaron a Inglaterra, a Francia, fueron a las trincheras y no sé lo que hicieron allá. ¿Qué se hace en una guerra? ¿Cómo podía decir el pastor Daniel que habían ido a las trincheras y no habían participado? Muchos tal vez no lo harían, pero una buena cantidad. La revista Spectrum de la Iglesia Adventista es un documento muy firme de los datos que se dan de la guerra en el Golfo Pérsico. Como más de 2,000 soldados adventistas ahí fueron capacitados y dados por la Iglesia Adventista para que participaran en el Golfo Pérsico. Es un hecho que la Iglesia ha participado a través de la historia. Y por eso surge el movimiento de reforma. Y por eso el movimiento de reforma tiene que tomar un nombre jurídico. Pero en 1951 no hay una profecía que diga que hubo una apostasía en los principios. No hay un dato que diga que se cayó en tales principios. Lo que hubo aquí fue una herida de Satanás a la iglesia que estaba creciendo y estaba ya poblando al mundo con el verdadero mensaje. Cómo seguía adelante desde 1844, cómo la iglesia traía una travesía. Y era lógico que al igual que el tiempo de la hermana White, cuando Jaime White había dicho hay que poner nombre al niño, nosotros también tuviéramos el derecho de poner el nombre a nuestra iglesia. Porque íbamos a adquirir propiedades, íbamos a adquirir bienes, donde la iglesia iba a tener que reunirse, donde la iglesia iba a tener que acampar, donde la iglesia iba a tener sus reuniones, donde la iglesia iba a tener sus escuelas, sus colegios, y eso no se hace en el aire ni se hace solo en los árboles. La iglesia tenía que cobijarse bajo un nombre, bajo una entidad, y por eso la iglesia también tenía que estar legal ante el gobierno. Y no se puede estar legal ante el gobierno si no tenemos estatutos, si no tenemos un nombre, si no tenemos una personería jurídica. Había que organizarse, había que hacerlo. Y el movimiento de reforma tenía que hacerlo, tenía que organizarse. Y producto de una crisis mundial que había llevado a la ruptura de la ley de Dios o la transgresión de la ley de Dios. Pero en 1951 no hubo ninguna ruptura. Y nosotros, los miembros de la Sociedad Misionera Internacional, reconocemos el registro de 1929 y reconocemos el registro de 1951. Para nosotros no hay problema de decir que en 1949 nos llamábamos Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Y para nosotros no hay ningún problema en decir que en el año de 1925 se organizó por primera vez la Conferencia General con 4 uniones y que el nombre que se tomó fue Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. No tenemos problema con decir eso. Fueron nuestros registros, uno interno en el 25 y otro jurídico en el 49. Pero también tenemos que reconocer que en 1929 nuestra iglesia también tomó el nombre Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma como Sociedad Misionera Internacional. Vamos a la diapositiva. Hemos dicho que no queremos ser la conciencia de los demás. Definimos nuestra actitud declarando ser o no combatientes. No veíamos la necesidad de ir a la guerra. Deploramos la guerra y somos contrarios a ella. Debemos, sin embargo, otorgar a cada ciudadano el privilegio de adoptar una actitud que esté de acuerdo con su conciencia en relación con el gobierno. Ninguna de estas personas ha sido excluida de nuestra iglesia. O sea, los que participaban de la guerra en aquel tiempo no eran excluidos. Ni una ha sido tratada como si no fuera cristiano. Nuestros hermanos mantuvieron el espíritu de libertad, el espíritu de amor, de tolerancia, de misericordia, y sentimos que no podíamos colocarnos entre la conciencia de las personas de la iglesia. Creemos que podemos representar ciertos principios fundamentales y que los comprendemos, pero no podemos regir el criterio de una persona, no podemos controlar su propia convicción. Por muchas divergencias de ideas que haya habido entre nosotros, cerca de este punto en Norteamérica no se produjo una ruptura, ni separación alguna. No se desarrolló ningún antagonismo entre nosotros a causa de esto. Nuestros hermanos están tan unidos ahora como antes de la guerra. Los hermanos se fueron y volvieron y los hemos tratado como hermanos en
una gran hermandad. Se fueron y volvieron, participaron, transgredieron el sábado y volvieron. Hermanos, no hemos dicho que al que cae hay que cortarle la cabeza, no. La hermana White tiene un capítulo que dice el amor por los que hierran, en Joyas de los Testimonios. Pero también se habla de la disciplina eclesiástica. En tiempo de la hermana White, los que fueron a la guerra fueron excluidos. Y ella dijo, el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no podía estar en esta guerra. Y aquí Daniel dice que no les excluyeron, que dieron libertad de conciencia. Ante tales situaciones, el movimiento de reforma no podía seguir siendo parte de la iglesia adventista, aparte de que ya habían sido sacados y excluidos. Y repito, reconocieron que nos excluyeron de la iglesia por no ir a la guerra en 1914. La iglesia adventista lo reconoció ahora en el 2014, que nos excluyeron. Nunca nos salimos, nunca nos echaron, nos cortaron. Lean los documentos, ahí están en internet. Los que sacó la iglesia adventista ahora en 2014, ahí siguen, no son nuestros. Esos documentos no son nuestros. Pero en 1951, nuestra iglesia tenía que tomar posición en una conferencia general y ahí vino la división, no por los principios. Ahora, tiene que quedar claro que cuando nosotros nos salimos de la iglesia adventista, cuando fuimos excluidos y salidos, nosotros no llevamos absolutamente nada. Nuestros primeros hermanos eran ancianos de iglesia. Otto Bell era un anciano de iglesia y muchos hermanos después se ganaron pastores, pero nosotros no nos llevamos ni una banca. Lo que pasó en el 51 no fue un asunto de principios. Y la iglesia tenía que cobijarse para un nombre. Y por eso hoy tenemos un nombre. ¿Que ha llevado metamorfosis? Sí. ¿Que ha llevado un proceso? Sí. Y hasta hoy conservamos un nombre. Y el Señor nos ayude. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a dar chance a unas 2 o 3 preguntas. Lo que nos dé tiempo. ¿Tienen preguntas? Ok, la pregunta de nuestro querido hermano Javier Calderón, que el Señor le bendiga, hermano, lo saludamos desde acá. Mi querido hermano Felipe, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué motivo en 2014 en Freedom Sábado personas inocentes le piden perdón a personas inocentes? ¿No se les hace incongruente no pidiendo ni teniendo poder de perdonar acontecimientos de los cuales participaron? Mi querido hermano, se habla como organización, no como persona. La organización adventista de aquel tiempo cometió una falta y la organización adventista del 2014, haciendo una reunión para celebrar los 100 años de la guerra, vieron todo el asunto y ellos pidieron perdón. Esa sería pregunta ya para ellos. Lo importante para nosotros como historia y como denominación es que reconocieron que no debieron ir a la guerra y reconocieron que lo que el movimiento de reforma después de tantos años había dicho era cierto. Yo no lo veo incoherente, es un análisis de la historia. Pero bueno, son puntos de vista, hermano, y yo respeto el suyo. ¿Alguna otra pregunta? No tengo más yo aquí, porque los otros son comentarios y... Si fue un ataque... No, pero no lo tengo, solo sale el pedacito nada más, a mí no me salió. Ok, sí, es lógico que Ok, se pregunta si no entiendo muy bien, si estoy mal, lo pueden reformular. Se pregunta que si la división de las 12 tribus fue un ataque satánico. Claro que sí. Dios nombró 12 tribus. Las 12 tribus eran el pueblo de Dios. Dios no quería que la iglesia se disminuyera, más bien que creciera. Y 10 tribus caen en apostasía directa. Y recuerden que esas 10 tribus son llevados a un cautiverio a Siria y ahí se mezclan con paganos colonos y prácticamente esas tribus desaparecen, ¿verdad? Más tarde un remanente de esas 10 tribus con los paganos colonos vienen a ser los samaritanos. Pero no creemos que eso sucedió por así. Satanás hizo un trabajo. Creemos que lo que pasó en el 51 fue el diablo. Y creemos que lo que pasó en el 14 fue el diablo. Pero también creemos que nosotros tenemos que tomar posición, arrepentirnos y luchar, como dice Pablo, por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, si no tenemos alguna otra pregunta, entonces vamos a abordar los minutos que nos quedan.
vamos a abordar otra, lo que tenemos aquí. No tiene ninguna voz ahí. No tienen. Aunque como junta directiva o también como miembro individual hubo divergencia en nuestros parecer acerca de las diferentes actitudes para con el gobierno, hemos sentido, sin embargo, que deberíamos considerar como la falta más grave el hecho de permitir que se produjera una separación entre nosotros debido a estos problemas tan insignificantes. Bueno, ¿cómo se puede analizar que el problema de la guerra, la transgresión de los 10 mandamientos y la división de un pueblo sean problemas insignificantes? No, se dieron problemas fuertes y fue el cuarto y el sexto mandamiento. Creemos que los puntos de vista que vosotros defendéis, nos decía el pastor Daniels en el 1920, son erróneos. O sea, nosotros defendíamos, nuestros hermanos de aquel tiempo defendían que no se podía ir a la guerra, que no se podía participar en sábado, que no se podía poner el uniforme. El pastor Daniel dijo, creemos que los puntos de vista que vosotros defendéis son totalmente erróneos. Hemos creído en el cuarto mandamiento tal como lo creemos hasta ahora. Si lo habían creído, ¿por qué ahora daban libertad de conciencia para transgredirlo? Yo no puedo dar libertad de conciencia para transgredir un mandamiento. Hemos creído en el cuarto mandamiento como lo creemos hasta ahora. Sin embargo, no estamos en condiciones de apoyar vuestra interpretación referente a esto. ¿Cuál era la interpretación? La interpretación era: no se puede el día sábado, ni tampoco entre semana, pero menos el sábado. Y tampoco se podía ni ponerse el uniforme, ni matar, ni transgredir el sábado. Y vean lo que dice el pastor Daniel en el protocolo de Freedom Sábado. Es interesante lo que él dice. ¿Qué habría dicho Moisés si él? ¿Qué habría dicho de Moisés si él, o algunos días después de haber dado la ley en el Sinaí, os hubiera dado la orden de matar al rey de Basán y a todos los hombres, mujeres y niños? ¿Le habrías acusado de asesino? No obstante, Dios le dio la orden de violar el sexto mandamiento. Bueno, ¿qué podemos analizar aquí? El pastor Daniel dice, bueno, entonces que ustedes hubieran juzgado a Moisés por mandar a matar. Miren, hermanos, tal vez suena un poco fuera de orden lo que voy a decir, pero espero que me comprendan. Si él dice que Dios mandó a matar a Moisés, fue Dios el que mandó a matar a Moisés. Si Dios le dijo a Moisés, va y mata, eso es Dios, y yo no cuestiono a Dios. Pero ¿dónde hay una cita de la Biblia o del Espíritu de Profecía que diga que en 1914 Dios dio permiso para ir a matar en la guerra o participar? Esto es el protocolo de Freedom Sábado y el protocolo que nos reconoce como Sociedad Misionera Internacional. Veis que en la interpretación de los mandamientos hay muchas cosas y debemos tener la libertad de leer, entender los mandamientos sin estar sujetos a interpretaciones de organización. Protocolo de la discusión opositora publicado por la Iglesia Adventista y traducido del alemán. Y muchos de ustedes deben tener el protocolo de Freedom Sábado. Nosotros lo tenemos y se ha sacado copias de ese protocolo. En ese protocolo que fue la discusión donde no se llegó a un arreglo, y como no se llegó a un arreglo en 1921, en 1922 se pidió en los Estados Unidos poder nuevamente mandar delegados nuestros a la Conferencia General de los Adventistas, pero Daniel no recibió esta vez. Nunca nos fuimos recibidos nuestros hermanos de aquel tiempo en una reunión de la Conferencia General, no se nos reunió. Así fue como después del año 22 que se hicieron intentos, la Reforma juntó la gente que tenía en 16 países con 4 uniones, se organizó por primera vez la Conferencia General en 1925. Por eso tuvimos que tomar un nombre, por eso tuvimos que ser representados, por eso tuvimos que organizarnos y por eso reconocemos los 2 registros jurídicos, el del 29 como Sociedad Misionera Internacional y el de 1949 como Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Para nosotros fueron y son 2 nombres, 2 registros y nombres jurídicos totalmente válidos. Bueno, vamos a quedar aquí
y el día de mañana estaremos continuando con algunos datos importantes, y queremos mañana mostrarles algunos documentos, porque mañana queremos mostrar 2 cartas donde asociaciones distintas autorizan a nuestros hermanos en 1952 para organizarse. Dicen que en 1952 nosotros hicimos una reorganización ilegal. No. En el 51 hubieron problemas, nuestros hermanos se vieron en la necesidad de reorganizarse en el 52, y por lo menos tenemos 2 cartas originales de 2 campos que aprobaron la organización acá. Y recuerden que hemos mostrado documentos, y no hemos mostrado documentos que no son, hemos mostrado documentos fidedignos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y estaremos viéndonos el día de mañana. Nos queda martes, miércoles y jueves. Señor los bendiga, amén.